Amigos, muy buenas noches. Dije que iba a contar una historia de atrás para adelante. Llego ahora al inicio de la mañana, cuando el Papa Francisco llega a la iglesia de San Pedro Claver para orar ante los restos mortales de este jesuita, que cuando se ordenó escribió en el libro de su ordenación el siguiente texto en latín. Lo voy a decir en español. Pedro Claver, servidor de los etíopes. Así aparece escrito en latín, pero así aparece. Sin embargo, la traducción que se ha hecho con el paso del tiempo es la de Pedro Claver, esclavo de los esclavos, o Pedro Claver, esclavo de los negros. Y cuando uno hace estas traducciones y saca del contexto la frase inicial, pierde muchos significados. Y hay que decir entonces que lo que escribió Pedro Claver, al decir servidor o esclavo de los etíopes, con ello trataba de expresar la indignación y el dolor que le producía el hecho de saber, de conocer, porque era miembro de una comunidad religiosa de las más esclarecidas en la historia de Occidente. Una comunidad que, entre otras cosas, era temida porque podía controvertir y enfrentar a los poderosos, a los reyes, a los mercaderes, a todos los que tuviesen la capacidad de querer dominar el mundo desde la economía, porque eran una comunidad religiosa rica, desde el conocimiento, porque a eso se dedicaban, desde la filosofía o desde la teología. Por eso los persiguieron y en más de una oportunidad los expulsaron de muchos países. Entonces Pedro Claver sí sabía de lo que estaba hablando. Y sí sabía lo que quería decir cuando dijo servidor o esclavo de los etíopes, o siervo de los etíopes. Etiopía, llamada en alguna oportunidad Abisinia, con Eritrea, fueron la segunda nación en la historia del catolicismo que decretó el cristianismo como religión oficial después de Armenia. Y eso ocurrió por allá en el siglo IV, es decir, en el año 300 de nuestra era. 300 años después de Cristo. Fue Etiopía la que adoptó la religión católica o cristiana como la religión oficial. Luego eran cristianos 9, 10 siglos antes, 12 siglos antes de que los europeos descubrieran América y de que llegara la trata negrera. Eran cristianos. Pero no solamente ellos, también lo era Angola, también lo era el Congo, tal que el hijo del Mani Congo, del señor del Congo, del que dominaba todas las naciones que hacían parte de ese imperio del Congo, fue obispo, cardenal de la Iglesia Católica. Igual Luanda, Angola, Sudán del Norte, Sudán del Sur, todas fueron naciones con mayorías cristianas, pero también había judíos, pero también había musulmanes y también había animistas. Pero estos, judíos, musulmanes y animistas, eran grupos religiosos minoritarios. Las mayorías eran cristianas. Luego, ese hombre negro que llegó a América en 1492, o era cristiano, o era musulmán, o era judío, o era animista. Pero no era un ser salvaje, como se los ha querido presentar. Era parte de unas naciones, de unas civilizaciones que en muchos casos eran superiores a Europa. Habían avanzado más que Europa en asuntos como, por ejemplo, la minería en socavones, que era absolutamente desconocida por los europeos. Fueron primeros en el dominio del hierro, del cobre, del oro, del pastoreo y la cría del ganado vacuno, de la construcción de ciudades en correspondencia con las condiciones y los materiales del entorno, el clima. Fueron en muchas cosas más grandes que Europa.
Pero estas naciones también se formaron en medio de guerras. Estas naciones se formaron en medio de guerras por el dominio del territorio, por el dominio de las riquezas. Y en esas guerras, tradiciones que venían desde mucho antes, desde las culturas griegas, romanas, mesopotámicas, egipcias, caldeas, sirias y semitas, judías, conocían y sabían y practicaban la esclavitud doméstica de los de su propia raza y de las razas que sojuzgaban en sus guerras de expansión. Y esa esclavitud, que en principio fue doméstica, después se convirtió en un derecho de guerra, de tomar al contrario vencido y convertirlo en esclavo. Y es en ese proceso, en esas relaciones económicas con las naciones europeas, cuando los esclavos tomados como de las naciones vencidas o de los pueblos vencidos fueron entregados como mercancía a otras naciones, generando eso que se llamó la trata negrera. Y el dolor de Pedro Claver era saber eso, que eso era practicado tanto por católicos y cristianos europeos como católicos cristianos africanos. Y es hora, mis queridos amigos, de superar ese mito con el cual hemos crecido, en el sentido de que la esclavitud negra es una invención del blanco y que se puso en práctica con la trata negrera con ocasión del descubrimiento de América. Nada menos cierto, nada menos falaz. Pedro Claver lo sabía y su indignación quedó escrita allí en ese texto. Pedro Claver, servidor o siervo de los etíopes para siempre. Así, mis queridos amigos, que esta jornada se inició con una reivindicación que nos obliga a tener que reescribir nuestra historia y mirarla a partir de ese pequeño renglón escrito por este santo, ante cuyos restos mortales oró el Papa Francisco al inicio de su jornada. No es más, tampoco es menos. Si están de acuerdo, compártanlo con sus amigos, dennos un like. Si no lo están, escriban sus observaciones en los comentarios. Y, como decía mi amigo José Bolaños de la Hoz, yo sigo trabajando para ustedes. Chao.